Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, una enorme bendición de poder estar compartiendo la palabra en este miércoles, ya a finalizando el año 2022, y nos da mucho gusto que el Señor nos permite también estar a punto de concluir la epístola a los colosenses. Así que si usted es la primera vez que nos ve, lo invito a que se quede. Es un tema muy bonito el que vamos a ver el día de hoy, como usted ya lo vio en el título. Hoy vamos a ver el tema de la victoria de Jesús sobre Satanás. Es un tema muy importante, muy hermoso, que de repente dejamos muy por encimita, pero hoy sí vamos a tocar muchos temas acerca de la victoria de Jesús y cómo es que nos compete a nosotros esa victoria y cómo podemos nosotros también ganar esa victoria y cómo la llevamos día con día sobre Satanás. Así que si a usted le interesa, mi hermano, no se vaya, quédese hasta el final, que vamos a dar inicio. Ya estamos en la parte 18 de Colosenses, estamos a punto de terminar junto con el año. Así que no se vaya, prepare su Biblia, prepare su cuaderno y sobre todo, prepare su corazón. Vamos a iniciar. Bendiciones mis hermanos, es un gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Le enviamos saludos a todos nuestros hermanos que nos ven día con día y que estamos en contacto. Para que no se me pase ningún nombre, usted ya sabe el suyo, no voy a decir nombres para que no se me pase ninguno. Así que reciba un abrazo, mi hermano, mi hermana, todos los que siempre están conectados aquí todos los miércoles, todos los sábados y a todos nuestros hermanos del discipulado virtual también que estamos teniendo los días jueves. Un enorme abrazo, mis hermanos, y qué gusto que estemos nuevamente aquí reunidos, que el Señor nos permita, ¿verdad? Estudiar su palabra. Si usted es la primera vez, hermano, que nos ve en esta ocasión, le voy a invitar a que se suscriba para que no se pierda ningún video, si es que le interesa. Aquí voy a dejar para que se suscriba, ayúdenos dejando su like, compartiendo la palabra en los videos también. Y sobre todo es importante que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos video nuevo. También si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, necesita algún material o alguna reclamación, también nos puede escribir al correo sablevisión.yete@gmail.com. Ahí los vamos a atender también con mucho gusto. Y si usted nos quiere escribir por medio de Facebook, también lo puede hacer a través de sablevisión.yete. Los va a redirigir a la página de Casa de Oración y ahí también con mucho gusto los vamos a atender. Pues mis hermanos, reciban un enorme abrazo, muchos saludos. Ya estamos por concluir el año, así que estamos gozosos, ¿verdad? También estamos a punto de concluir esta epístola a los colosenses. Y el tema que vamos a ver el día de hoy lo titulé La victoria de Jesús sobre Satanás. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? Ya tiene usted ahí lista su Biblia, su cuaderno. Entonces acompáñeme a leer Colosenses 2:12, traducción Reina Valera 60. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, perdón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y después, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Colosenses, mi hermano, ya lo vimos en el largo de estos 18 capítulos o de estos 18 partes de que hemos estado estudiando Colosenses. Es una epístola muy especial, ¿verdad? Pero uno de los grandes temas de esta epístola tan hermosa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo, sobre Satanás. Y es hermoso leer Colosenses 2.14. Mire, vamos a leer nuevamente Colosenses 2.14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este tema también ya lo vimos a profundidad en Efesios y está muy hermoso, hermano. Cuando el Señor fue clavado en la cruz, cuando fue levantado, como también le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será el Hijo del Hombre, así será levantado el Hijo del Hombre. Eso lo profetizó, y lo que sucedió allí es que toda acta, hermano, toda deuda, todo lo que estaba en contra de nosotros fue quitado, fue cancelado. Es por eso por lo que todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador es una nueva criatura. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No gracias a la cruz, ¿verdad? Sino gracias a Jesús y a su sangre que fue derramada en esa cruz. Vamos a seguir leyendo el versículo 15, fíjese cómo dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, hermano, el Señor triunfó sobre Satanás. En la cruz, el Señor triunfó sobre toda potestad. El apóstol Pablo se refiere a una palabra, cuando dice aquí triunfando, en el versículo 15, usa una palabra griega que se pronuncia triambeguo. Triambeguo. Eso es lo que esa palabra utiliza en triunfando sobre ellos. Y fíjese que triambeguo quiere decir una procesión de conquista, una procesión de victoria. Por eso la Reina Valera actualizada habla de un desfile triunfal. Déjeme ver si la tengo aquí. Versículo 15 en la Reina Valera antigua, 2015, no sé si es la actualizada, pero voy a leer la antigua. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Ahí usted lea la Reina Valera actualizada 2015. Dice, los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. A estos principales, a estas potestades y principados, hermanos y autoridades, los exhibió como espectáculo público. Ahí le voy a pedir ayuda a nuestros hermanos que son ágiles en las traducciones y en buscarlo ahí en internet, en el teléfono. Que me pongan en los comentarios Colosenses 2.15 en la traducción Reina Valera actualizada 2015. Como dice ahí, los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, fue sepultado, bajó a los infiernos y resucitó. Él exhibió públicamente, hermano, a Satanás y a sus demonios. Todos los poderes demoníacos, sin importar cuáles fueran, ya fueron exhibidos públicamente como derrotados, hermano. Satanás está vencido. Satanás está derrotado. Y todos sus achichincles, Satanás no tiene poder. La sangre de Cristo lo redujo a nada. Entonces, hermano, si usted está metido con el Señor, el diablo no tiene nada que hacer con usted. Pero si usted le abre puertas al diablo, obedece al poder que tiene Satanás, pues obviamente que usted queda bajo ese poder y bajo esa autoridad todavía. Si usted le abre puertas, usted estará rendido a Satanás y no a Cristo. Pero los que estamos rendidos a Cristo, hermano, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Uno de los grandes errores de la iglesia de Cristo, hermano, es que no han entendido el propósito de la primera venida de Cristo. Y no generalizo, pero la mayoría, hermano, no conocen el propósito de la primera venida de Cristo. El pueblo de Israel fue discipulado durante 4,000 años, hermano. Imagínense cuánto es eso, 4,000 años el pueblo de Israel siendo discipulado en la Torá, desde Moisés hasta los profetas, antes de que viniera Cristo.
Pero ellos cometieron, hermano, una tremenda equivocación, que no pudieron discernir que el Mesías iba a tener dos etapas. Dos etapas, hermano. Una etapa donde iba a venir a terminar con el pecado y con el diablo. Y otra etapa donde iba a venir a reinar. Y lo que pensó el pueblo de Israel, hermano, es que era lo mismo derrotar al diablo y después reinar. Y entonces predicaron durante 4.000 años, hermano. Predicaron durante 4.000 años que cuando el Mesías viniera, sería un libertador a la manera de David, un rey a la manera de Salomón. Y lo que esperaban los judíos era que apareciera un rey y que le quitara el trono a César, hermano, y los liberara. Y como no fue así, lo rechazaron. Vieron que murió y todavía pasaron 3 días para que resucitara y los discípulos, algunos de los más cercanos, iban ahí en camino discutiendo, híjoles, pensábamos que él era el Mesías. Lo que ellos no sabían, hermano, es que en su primer venida, él venía a salvar y a liberar, a deshacer las obras del diablo. Acompáñeme a Lucas 19:9. Lucas 19:9. Por eso, hermano, y voy a hacer un paréntesis, es bien importante estar siendo discipulado y no apartarnos de la sana doctrina, hermano, porque podemos ser engañados muy fácilmente. Hay mucha iglesia, hermano, que está siendo engañada en estos tiempos. Ahorita voy a ir para allá, pero se dejan deslumbrar por cualquier doctrina, por cualquier falacia que parece muy interesante, muy llamativa, pero nos desvía completamente de la obra del Señor y de su dispensación. Y nos puede pasar, hermano, lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos, siendo discipulados durante 4.000 años, no supieron discernir. Hoy en día hay mucha iglesia que agarra la Biblia a su conveniencia y cree que vamos a ser arrebatados, cree que ya no hay que hacer nada porque ya somos salvos, cree que ya es por gracia, entonces ya no me toca hacer a mí absolutamente nada. Ya no creen en la oración, ya no creen en el ayuno, ya no creen en las reuniones en congregación. ¿Por qué? Porque han dejado ese primer amor y puede, hermano, que al dejar ese amor enfríen y no se den cuenta, no disciernan la venida del Señor. Porque obviamente va a venir primeramente a su amada en secreto. Y esos que no están preparados, que no lo están esperando de esta forma y que no se han consagrado, que ya les da igual asistir o no asistir a la iglesia, leer o no leer la Biblia, pues lamentablemente les va a pasar lo que al pueblo de Israel y se les va a pasar su tiempo de la visitación. Y entonces tendrán que pasar por otras circunstancias. No digo que no sean salvos, pero tendrán que pasar por otras circunstancias. Usted ya sabe a qué me refiero. Lucas 19:9, cerrando el paréntesis. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera venida del Señor, hermano, es para salvar y buscar lo que se había perdido. Él venía a liberar a la humanidad del poder de Satanás y del pecado. Y aún ni el mismo diablo, hermano, imaginaba a lo que venía el Señor en su primer venida. El diablo también esperaba un rey. Por eso cuando vinieron los sabios del oriente le dijeron a Herodes que venían a adorar al rey de reyes y señor de señores, al rey de los judíos, que iban a venerar estos reyes del oriente, los sabios del oriente. Entonces Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo, porque Herodes quería matar a un rey físico. Pero no entendió, hermano, que la primera venida, que el primero que venía a hacer una obra espiritual era Jesús. No iba a ser una obra material, una obra física. No venía a presentarse como un rey físico, sino que venía como a liberar primeramente y a buscar lo que se había perdido. Así que Herodes también se fue con la finta y su segunda venida, ahora sí, viene a hacer una obra física. Y si nosotros, hermanos, no entendemos esto también, pues vamos a fracasar. Como les decía, vamos a cometer el mismo error que el pueblo de Israel. Así que de repente juzgamos mucho al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero dicen, si quieres ver, ¿cómo dice? Si quieres
rasurar las barbas de tu vecino. No recuerdo bien el de este, pero pon las tuyas a remojar. Así que no estés criticando también tanto a tu hermano, sino que fíjate primero tú cómo estás, ¿verdad? No vaya a ser que también se te vaya a ir la finta y no conozcas el tiempo de tu visitación. Porque el Evangelio, hermano, no viene a establecer una obra física, sino una obra espiritual. Una obra, hermano, que libera el alma, que salva al alma, que redime al hombre, y luego vendrá una obra física, donde seremos transformados. Me refiero que el reino de Dios no será establecido ahora en medio de nosotros, hermano, porque el reino de Dios está presente. El rey tiene que venir para establecer su reino. Pero veamos qué es lo que quiere hacer. Vamos a leer algunas escrituras que nos definen el propósito de la primera venida de Cristo. Acompáñeme primeramente a Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, Reina Valera 60. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese qué fuerte, hermano. Todo el que practica el pecado es del diablo. Y esa es la razón, hermano, por la cual el Señor apareció en su primer venida. Apareció para liberar a la humanidad del pecado. Porque el que practica el pecado, hermano, es del diablo. Más que venir a establecer un reino físico, hermano, vino a liberar a la humanidad del pecado, de Satanás, de las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. El diablo nos ha engañado muchas veces, hermano. Y el cristiano solo vive poniendo sus ojos en lo material, en lo terrenal. Una casa, un viaje, ahora que vamos a entrar en vacaciones escolares, pues un buen viaje, unas buenas vacaciones, playita, ¿no? Comida, un auto, último modelo. Y no han entendido, hermano, que esas son añadiduras. Lo más grande en lo que tenemos que invertir nuestro tiempo es en la libertad de nuestra alma, hasta que lleguemos al alma que tenía nuestro amado Jesús. Amén. Vamos a leer otro texto en Juan 14:30. Juan 14:30. Acompáñeme ahí en la Reina Valera 60. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjese, hermano, y ponga mucha atención. El príncipe de este mundo, viene el príncipe de este mundo y él, o sea, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. La razón por la que Jesús pudo aparecer para deshacer las obras del diablo es porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, no tiene nada que ver en Cristo. Nosotros, hermano, no deberíamos preocuparnos por qué vamos a comer o por qué vamos a vestir o en dónde vamos a vivir. Dios es tan bueno, hermano, que pudiéramos vivir sin hacer nada de lo que hoy estamos haciendo. De lo que en verdad tenemos que preocuparnos es de que Satanás no tenga nada en nosotros. Que no haya ningún derecho legal, ninguna área rendida a Satanás. Porque entonces así conocemos, hermano, la verdadera libertad. El Señor Jesús vino a romper esa acta que decretaba todo lo malo hacia nosotros. Y nos hizo libres, nos compró, nos sacó del aparador y nos dio libertad. Pero hay muchos que todavía quieren pertenecer a ese aparador, ¿no? Y decir, no, ¿por qué me sacaste de ahí, Señor? Si yo tenía buen trabajo y a partir de que me metí en las escrituras, pues me está yendo mal, no tengo los mismos ingresos, no tengo los mismos viajes, tuve que vender mi carro, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente el Señor aprieta, y como dice aquí el dicho del mundo, aprieta pero no ahorca. Lo que el Señor quiere decir es que nosotros dejemos nuestra vista de las cosas materiales. Son cosas tan insignificantes de lo que en realidad tenemos, hermano, que a veces perdemos la dirección. Pero Jesús pudo rendirlo, ¿verdad? Porque el alma de Jesús no tenía nada de Satanás en él. Si nosotros tuviéramos un alma en la cual Satanás no tuviera nada, hermano, los ángeles bajarían y nos alimentarían diariamente, hermano. Dios proveería de todo lo material que necesitamos en esta tierra. Y lo hace.
yo creo que muchos de ustedes tendrán testimonio de que el Señor ha hecho cuando ustedes se meten, en realidad, nos metemos a buscar al Señor. El Señor se encarga de lo material, porque eso es una añadidura. Él nunca nos va a dejar sin comer, nunca nos va a dejar sin vestimenta. Y aún en ciertos detalles que son como, ¿cómo puedes decirlo? Como insignificantes, o sea que yo me estoy metiendo tanto con el Señor y tengo en mí un deseo de tener un buen celular, por decir algo. El Señor hasta eso nos provee. Y dice, te estás metiendo conmigo, estás interesado, está tu mirada puesta en el cielo y tu alma está siendo restaurada. Mira, estás listo para un buen celular, ¿no? O estás listo para un buen carro, estás listo para una buena casa. Que de repente no estamos listos, hermano, y nada más nos da el Señor una probadita de lo que el Señor tiene para nosotros y de repente se nos sube el ego y hasta no me merecen y es que no estamos listos, ¿verdad? Nuestra alma todavía tiene ahí ciertas manchitas, entonces tenemos que empezar a limpiar y dejar que el Señor restaure esa alma. Nuestra batalla más grande en este tiempo, hermano, es la batalla contra el pecado. No es el diablo, no es Satanás porque está derrotado, no es ni las potestades ni los principados, sino uno mismo, hermano. Es nuestro peor enemigo, nuestra alma, la batalla contra el pecado. Eso es lo más difícil en este tiempo, lo que tenemos que poner atención, la batalla contra la carne. Dejemos de preocuparnos por esta dimensión terrenal, hermano, y comencemos a preocuparnos por la libertad de nuestra alma. Y cuando hagamos eso, Dios abrirá los cielos y de forma sobrenatural habrá bendición para nosotros, hermano, y nuestras familias. Ya sea un buen carro, una buena casa, un buen reloj para los que les gustan los relojes, una buena loción, no sé, buenos tenis, buenos zapatos. Todo lo que es superficial, hermano, hasta eso el Señor no lo podrá conceder siempre y cuando estemos nosotros en la línea y con nuestra alma ahí tratada. Acompáñeme a Hebreos 2:14. Fíjese como dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjese, hermano, ¿usted todavía tiene miedo a la muerte? Yo creo que ya no, ¿verdad? Satanás quería matar a Jesús. Y no sabía, hermano, fíjese Satanás tan ingenuo, que al matar a Jesús se mataría a sí mismo. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo porque creyó que venía como rey también. Él también se fue con la finta. La cruz fue el error más grande del diablo, pero fue la victoria más grande para nosotros. Amén. Vea, fíjese bien y dimensione con qué clase de enemigo de repente la iglesia pelea. Un enemigo que no puede discernir. Un enemigo que sigue tratando a reyes de la tierra y cree que puede ganarle a Cristo con reyes de la tierra, hermano. Y muchos están ahí temerosos que si, no voy a decir nombres, pero hay muchos hombres poderosos en la tierra que con su dinero, con un tronar de dedos, hermano, ¿qué no harían? De hecho, han comprado muchas empresas y muchos están espantados que si compró Facebook, Twitter y después va a pasar con YouTube pero el Señor es más grande y aunque los reyes de esta tierra sean poderosos, entre comillas, pues nunca van a poder contra un Cristo vivo, ¿verdad? Acompáñenme a Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, el príncipe de este mundo fue echado fuera. Satanás fue vencido. Mi Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Acompáñenme a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Nuevamente el 14 y el 15. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás está vencido, hermano. Las enfermedades están vencidas. La muerte misma está vencida. El pecado está vencido por la obra de nuestro Cristo hermoso. De repente mucho cristiano, como le digo, se deja engañar por doctrinas susurradas a nuestros oídos o a los oídos de grandes ministros que creen que la muerte todavía es esa huesuda y que la muerte tiene poder sobre todo el mundo. Y hasta empiezan a decir, es que la muerte está rondando. Pero ¿qué no Jesús, al bajar a lo más profundo, le quitó las llaves de la muerte y del Hades? Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre la muerte? Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le siguen dando ese poder a la muerte? La muerte no tiene autoridad, no tiene ni siquiera voz ni voto de a quién llevarse y a quién no. Es más, la muerte ya no está en esa posición. El que tiene las llaves de la muerte ahora es Jesús. Y Jesús decide quién muere y quién no. Así que no es la muerte la que está con esa autoridad. Dice en la Biblia que la muerte tuvo su reinado desde Adán, porque por Adán entró la muerte y el pecado, hasta Moisés. En Moisés ahí terminó. Y todavía Jesús viene y le arrebata las llaves de la muerte y del Hades. Así que la muerte ya no tiene poder. Los que dicen que murieron muchos por la pandemia, no tuvo nada que ver el diablo, no tuvo que nada ver la muerte, hermano. Sino que era su tiempo, era su tiempo de vida que el Señor ya tenía preestablecidos para ellos. Y el Señor se los llevó por una situación. No quiero entrar más en fondo, pero probablemente muchos de los que fallecieron se iban a perder. O muchos ya iban en camino a nunca arrepentirse. Así que el Señor decidió mejor, te voy a llevar aprovechando este tiempo. Y digo, no aprovechando porque Él no supiera que ese tiempo iba a venir, sino que Él tiene todo bajo control, hermano, y todos los tiempos están establecidos por Él. Amén. Así que, hermano, por favor, quítese de la cabeza el temor a la muerte. Si usted va a morir, dice en la misma Biblia, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Así que si usted le va a llegar el tiempo de muerte es porque es su tiempo, no por un accidente. Nada para el Señor es accidente. Todo tiene una razón. Acompáñeme a Juan 18:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Se fija, hermano? El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice ya juzgado porque en la cruz fue que mató, que derrotó a Satanás. Jesús en su primera venida, hermano, venía a matar a Satanás, a matar el pecado y a levantar una iglesia a la cual le daría las llaves contra el infierno y la muerte. Para que esa iglesia siga matando al enemigo y destruyéndole hasta su derrota final. Mire, acompáñeme a Mateo 16:16. ¿A poco no es hermoso, hermano? ¿No se goza usted conmigo que el Señor nos levantó para derrotar al enemigo? Ya haga de cuenta que ya lo derrotó y nada más nos dio a nosotros la espada para el toque de gracia. Pero el diablo ya está ahí derrotado, no puede hacer nada más que nosotros llegar y la estocada final. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el poder, hermano, que Dios le dio a la iglesia. La iglesia tiene todo el poder de Jesús. La iglesia
puede tomar autoridad sobre todos los poderes satánicos. Pero el diablo quiere entretenerlos, hermano, en conseguir dinero, en buscar comida, fama, una casa, siendo que somos, hermano, los herederos, del mundo. El diablo nos tiene entretenidos en migajas, en lugar de reclamar ese poder y autoridad que se nos ha sido dada para expandir el reino de Dios. Cuando la iglesia, hermano, se dedique a expandir el reino de Dios, Dios le abrirá las puertas. El cielo se abrirá para la iglesia. Y todo lo que necesitemos estará allí. Porque seremos emisarios del reino de Dios. Si entendiéramos, hermano, todas estas cosas, viviríamos una vida completa. Y no como la estamos viviendo ahorita. Una vida a medias tintas. Sino que viviríamos una vida completamente en Jesús. Acompáñame a Colosenses 2:14, nuevamente. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese qué interesante, hermano, que Satanás va a tener 7 caídas. La primera caída, para los que van apuntando, la primera caída es la caída de su corazón. Y este se dio en el cielo. Y el pie de imprenta está en Isaías 14:12. Acompáñeme a Isaías 14:12 para ver la primera caída de Satanás. Y esta es en su corazón. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, fíjese, en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Ahí, hermano, cuando el diablo tuvo esa primera caída en su corazón, el diablo aún estaba en el cielo. En el cuarto cielo, hermano, donde están las creaciones de Dios. Tenía acceso al quinto cielo donde está Sión, pero él quería más. Él quería llegar hasta el sexto cielo. Quería sentarse en el cielo de los montes de Dios, que es el sexto cielo. Él quería el lugar de Jesús y su corazón cayó. Por eso dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cuando hay un problema en tu corazón, hermano, ya has caído. Por eso dijo el Señor, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Porque el que tiene un problema en su corazón, hermano, ya cayó. Aunque esté en el mismo lugar. Satanás seguía en el cielo, pero su corazón cayó. Si Satanás cayó en el cielo, ¿no caerán los hombres en la tierra también, hermano? Qué fuerte, ¿verdad? Vamos a ver la segunda caída de Satanás en Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y esto es cuando es lanzado al segundo cielo. Recuerden, él estaba en el cuarto. Tenía acceso al tercero, quinto y él quería ir hasta el sexto. Y entonces fue arrojado al segundo. Efesios 2:1 y 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Satanás pecó, hermano, fue lanzado al segundo cielo, a un encierro en los lugares celestiales. Y allí, hermano, tiene su centro de operaciones, pero de allí también caerá pronto, porque le dijeron, para siempre dejarás de ser, porque el que se aleja de Dios no deja de caer, hermano. Por eso acerquémonos al Rey de Gloria. Si una vez se cae, no hay más que ir cayendo más y más y más si no nos acercamos al Señor y nos agarramos de su mano. Vamos a ver la tercera caída, y es cuando Cristo se hizo carne. Cuando Jesús vino a la tierra, derrotó a Satanás 5 veces. Vamos a ver las veces que cae Satanás, que va a caer. Pero dentro de esas 7 veces también hay 5 veces que es derrotado. Es diferente las veces que es echado abajo, o sea, como, ay, se me fue la palabra, pero una cosa es cuando es derrotado y la otra es cuando tiene caídas.
Amén. Y vamos a ver estas 5 veces que fue derrotado. La primera vez que fue derrotado fue en el desierto, cuando quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Mateo 4:3. Esta es la primera derrota. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús vino a destruir a Satanás con la palabra. Si usted se fija, él también le respondía con la palabra. Donde la palabra del Señor se predica, allí, hermano, tiene que caer rendido el diablo. Por eso, nosotros no debemos de apartarnos de la palabra. Amén. Jesús destruyó a Satanás con 3 citas de Deuteronomio. Las 3 citas que mencionó nuestro Señor Jesucristo fue Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13, cuando le dice escrito está. Y lo destruyó con Deuteronomio, hermano, porque Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Cuando tenemos la doble porción de la palabra escrita y la palabra revelada, la palabra del rema, destruimos a Satanás. Cuando tenemos el logos y se convierte en rema, destruimos a Satanás, hermano. La segunda vez que es derrotado el diablo es en el Getsemaní. Acompáñeme a Lucas 22:41. Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Perdón, me voy a ir hasta el 41 y 42. Él se apartó a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí, hermano, fue vencido Satanás por segunda vez, cuando Cristo dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso, hermano, derrota al diablo, cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, cuando somos obedientes. La tercera vez que es derrotado es en la cruz del Calvario. Ahí fue derrotado Satanás también. Acompáñame a Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, hermano, es la vergüenza del diablo. Los clavos no lo detuvieron. En la cruz no detuvo a nuestro Cristo. Cristo se levantó. La muerte no pudo contra él. Jesús probó, hermano, que el amor es más fuerte que el dolor. Porque no había muerte más dolorosa, hermano, que la muerte de cruz. Pero el amor que tenía para nosotros fue más fuerte que el dolor que tenía. La cuarta vez que lo derrotó al diablo, hermano, es debajo de la tierra. Vamos a leer primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Fíjese cómo dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y vamos a reforzarlo con Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Jesús, hermano, bajó a los infiernos, llegó a la morada de Satanás y sus demonios. Y cuando llegó la muerte y Satanás creyeron que habían ganado. Pero se cumplió Job 19:25 y el Padre lo levantó del infierno. La quinta derrota de Satanás es la victoria al resucitar. Acompáñeme a Hechos 2:24. Hechos 2:24. La quinta derrota de Satanás. Hechos 2:24. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Se fija, hermano, ahí también derrotó a Satanás. 5 veces derrotó Jesús a Satanás en su cuerpo físico. Número 1, en el desierto. 2, en el Getsemaní. 3, en la cruz. 4, debajo de la tierra. Y 5, en la resurrección. ¿Se fija, hermano? Y lo vamos a seguir, y lo va a seguir el Señor derrotando porque hay más caídas de Satanás. Ya vimos las 5 derrotas, pero vamos a continuar con las caídas. Llevábamos 3, ¿verdad? Vamos con la cuarta caída, y es la caída de hoy, hermano. La caída de Satanás ante la autoridad de la iglesia. Acompáñame a Lucas 10:17. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjese, hermano, qué interesante, porque en este momento Jesús no había resucitado y los demonios ya se sujetaban en su nombre. Imagínese cuánto más ahora que él ha resucitado, hermano. Los demonios se sujetan en su nombre. Vamos a seguir leyendo el versículo 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando los discípulos de Jesús estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, Satanás se veía cayendo como un rayo. Quiere decir que cuando la iglesia sigue adelante a pesar de lo que sea, Satanás cae. Mientras escuchamos la palabra de Dios, hermano, Satanás es derrotado. Cada que hacemos culto, cada que hacemos oración, cada que hacemos servicio, el diablo es derrotado. Y lo hacemos en el Espíritu, hermano, y estamos en unidad en el Espíritu, entonces Satanás cae. Así que si usted quiere derrotarlo en todas las áreas de su vida, ya sabe cómo, hermano. Júntese en oración, júntese en el mismo espíritu con sus hermanos, haga culto al Señor, lea la Biblia, métase en santidad, en consagración, y el diablo, mire, va a caer, no tiene para dónde hacerse. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Vamos a reforzarlo con Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cada vez que la iglesia predica, hermano, Satanás cae. Esto está comprobado, hermano, en Marcos 16:20, en Hebreos 2 del 3 al 4 y en Hechos 19:15. Vamos a empezar con Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos con Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Se fija, hermano, siempre después de escuchar la predicación. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Satanás, hermano, es derrotado cada que la iglesia alaba a Cristo. Satanás es derrotado cada que la iglesia escucha la palabra, cada que la iglesia predica la palabra. La iglesia, hermano, está viva porque nuestro Señor vive. Amén. La quinta caída de Satanás será cuando la novia sea trasladada, cuando sea levantada. La sexta caída es cuando caiga al abismo, en la Epifanía. Y la séptima caída, cuando caiga al lago de fuego. Así que ya tiene cumplidas 4, le hacen falta 3.
y están a punto de suceder. Así que el diablo está más que en la lona, hermano. Retomando un poquito la cuarta caída de Satanás, esta se da cuando la iglesia se levanta ungida. Porque mire cómo dice Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y lo mismo, hermano, que le dijeron a Pablo es lo mismo que nos dicen a nosotros esta noche. Nosotros predicamos para que los ojos sean abiertos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Jesucristo no está muerto, hermano, está vivo en nosotros. Hagamos lo que nos mandó a hacer y su gloria será y estará sobre nosotros. Amén. Colosenses 2 del 14 al 15 muestra la derrota de Satanás en la cruz. Satanás no tiene poder si vivimos en santidad. Así que, hermano, si usted se mete en consagración, si usted se mete en santidad, el diablo no tiene más que hacerse a un lado. Y no tiene para nada autoridad, ni potestad, ni autoridad, ni siquiera una pizca de poder hacerle algo a usted, ya sea en cualquiera de su vida. Pero si usted deja de congregarse, si usted deja de orar, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de tener una comunión con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre, pues obviamente el diablo tendrá más armas contra usted y podrá tener autoridad también sobre usted y sobre su vida. Así que si no quiere tener nada que ver con el diablo y que el diablo no tenga nada que ver con usted, pues ahí está la respuesta. La consagración, la intimidad con el Señor, la congregación, la oración, y solo así, hermano, con una continua intimidad con el Señor, es que el diablo ni siquiera se nos va a acercar. Amén. Pues mis hermanos, esta es la palabra. Ya estamos a 2 estudios después de terminar Colosenses y de terminar el año. Así que no se pierda ninguno, hermano, de los que nos hacen falta. Lo espero aquí, si el Señor nos lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Si usted, le recuerdo, si usted no se ha inscrito, no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba. Si usted está suscrito, ayúdeme dejando su like, compartiendo este video en las redes sociales, en WhatsApp, en Messenger, Facebook, donde usted quiera. Y si usted no se ha suscrito, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos video nuevo. También lo invito, hermano, a que nos acompañe este sábado. También ya estamos en los últimos estudios de Guiados por la Palabra. Es completamente en vivo, así que lo esperamos el sábado a las 8 de la noche. Lo imparte mi esposita, así que lo estaremos esperando completamente en vivo. Sábado, 8 de la noche, con mi esposita en Guiados por la Palabra. Y si el Señor no ha venido, pues nos vemos aquí el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite, para seguir estudiando las últimas estudios de Colosenses, parte 19 y parte 20 para finalizar. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya saben, déjenme un like, déjenme su comentario de que se quedaron hasta el final. Ya saben que me gusta saber de ustedes. Pasen una excelente noche, un excelente ombligo de semana, unas felices vacaciones a los que ya salieron de sus trabajos, de sus escuelas. Y vamos a aprovecharlas, hermano, a meternos más en la escritura, a congregarnos, en vez de salir a pasear. Tengamos más de control sobre nuestro tiempo. Amén. Así como lo dice la escritura. No sea que el Señor venga y no nos demos cuenta. Y ni se pierda el tiempo de nuestra visitación. Así que, hermano, no hay más que consagrarnos y meternos más con el Señor. Pase una excelente noche. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, próximamente. Bendiciones.